Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y bueno, estamos en esta reunión de culto, de oración. Y como siempre, agradecido por este privilegio y esta gran responsabilidad de, de tratar de dar un mensaje, una palabra, de ponernos a buscar a Dios. Y bueno, gracias a este mismísimo Dios, que cuando lo invocamos, principalmente para que nos inspire, nos capacite, nos provea de armas espirituales para muchas tareas, siempre responde, tarde o temprano responde el Señor. Es compasivo y comprende nuestras limitaciones y está ahí, se hace presente de una manera u otra. Yo sabía que bueno, este jueves, gracias a Dios y a la confianza que pone la iglesia en mí para esta clase de mensajes, tenía esta responsabilidad y venía buscando como siempre aconsejo, apagando la tele, dando tiempo a Dios, aún con nuestras responsabilidades de trabajo, de la casa, de los que son amas de casa o de los que tienen responsabilidades con los chicos, con los mayores, con los parientes, siempre darnos un tiempo para apartarnos a solas y estar con Dios. Y Dios nos va a dar respuestas, salidas, consuelo y muchas veces guía para qué hacer y qué no hacer. Nos recomienda en nuestro corazón, en nuestra mente. Es algo más que la conciencia. Bueno, la cosa es que tuve el disparador para esta palabra en una visita que hice a Ituzaingó y podríamos titular este mensaje como honrar a Dios o el Salmo 91 en Ituzaingó. Bueno, resulta que tuve que ir con mi hija, con la menor, con Micaela, a hacer la libreta sanitaria de Ituzaingó, siendo nosotros de Merlo. Pero bueno, gracias a Dios ella consiguió un trabajo que es un trabajo para estudiantes. Estamos muy felices por eso también, porque bueno, es algo que ella quería y con un poco de precaución y miedos de papás, ¿no? Bueno, accedimos a su pedido de hacer sus primeras armas en el mundo laboral. Mientras tanto, no descuide sus estudios. Bueno, la cosa es que tenía que sacar la libreta sanitaria en la municipalidad de Ituzaingó. Y los dos, yo lo conocía de vista, la nueva municipalidad, si alguno lo conoce, está sobre un pasaje nuevo que está al costadito de la vía. Y es un edificio, la verdad, que es imponente. Parece un edificio europeo, todo vidriado, con estructuras de acero, todo muy prolijo, con mucha luz, unos jardines muy bonitos adelante. La verdad que es un edificio imponente, es hermoso. Y yo decía, wow, ella me decía, ella y yo nos sorprendimos, ¿no? Porque yo la primera vez que iba, digamos, de frente, siempre pasaba por el costado o por la vía. Y yo decía, y sí, esta gente, le decía yo a mi hija, esta gente es próspera, y Ituzaingó tiene gente de clase media alta, mucho más recaudación de impuestos, bueno, y pudieron hacer un edificio de ese tipo, ¿no? Pero me quedé pensando en eso, yo decía, esta gente, ¿qué dinero recaudan como para hacer un edificio estatal, municipal, de este lujo? Que bueno, es lo que le corresponde. Es como cuando yo, por ejemplo, me alegro mucho cuando hay escuelas públicas que son son buenas, tienen buena edificación, están bien arregladas. Me alegro mucho porque tendría que ser lo normal, que lo público fuera lo mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, me sorprendí por el lujo y lo limpio y lo ordenado que está, por lo menos ahí el edificio del gobierno municipal en Ituzaingó. Es el que está, no me acuerdo, creo que el pasaje se llama Eva Perón o algo así. Es un pasaje peatonal. Bueno, la cosa es que estábamos esperando ahí y grata sorpresa, en la entrada, no hay ninguna estatua de yeso, no hay ninguna cruz de madera, no hay ninguna foto del intendente. ¿Saben lo que hay en la entrada del edificio? En una placa hermosa en los jardines, el Salmo 91. Yo, curioso como soy, siempre estoy mirando las cosas que están escritas en las paredes,
en los techos y aún en los pisos. En este caso es en el suelo, ¿no? El Salmo 91, hermano. Este salmo glorioso, este salmo que muchos lo tienen por sus preferidos. Yo me cuento entre ellos, es mi salmo preferido. El que conocemos, ¿no? Que empieza el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sigue, ¿no es cierto? Es buena oportunidad para repasarlo. La cosa que ahí, ¿sabe qué? Lo que yo pensé primeramente, acá está la respuesta. Acá está la respuesta de por qué esta gente es tan próspera y este edificio es tan hermoso y este edificio está consagrado, está dedicado. Porque el intendente, creo que se llama Alberto Descalzo, o quien lo haya hecho, no importa el nombre, la persona o las personas que decidieron construir ese edificio estatal, tan bonito, tan agradable, decidieron consagrarlo a Dios, decidieron honrar a Dios con esa placa y con su palabra. Porque podrían haber puesto gracias a Dios o lo que fuera, o como ya le digo, una estatua de yeso, como hay en la Municipalidad de Merlo, sin ofender a nadie, pero es una estatua de yeso, vamos a decir las cosas como son. Esta gente eligió honrar a Dios, y que todo el mundo que entre caminando por ahí, que se tope con el Salmo 91. Yo la verdad me regocijé mucho, me dio mucho contento, y lo relacioné con la palabra que yo había leído en alguna parte de la Biblia, que dice, yo honraré a los que me honran. Y eso está, si usted me acompaña en la Biblia, en la primera de Samuel 2:30. El contexto es que Samuel estaba creciendo espiritualmente y había un sacerdote, Elí, que se ocupaban de las ofrendas y los sacrificios y deshonraban a Dios, porque no hacían las cosas como marcaba la ley. Y para Dios era un gran pecado, porque eran hijos de un sacerdote, estos hijos de Elí. Entonces aparece un varón de Dios, dice, si usted me acompaña, el versículo clave es el 30, pero nos remontamos un poquito arriba, que dice, el 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén, Señor. Bueno, la cosa es esta, que al parecer los hijos de este Elí deshonraban la casa de Jehová y deshonraban el ministerio que les había sido confiado, y tomaban parte del sacrificio, la carne que se quemaba, para ellos mismos, y engordaban, estaba a la vista que engordaban. Bueno, entonces viene este varón de Dios y le dice palabra de Dios, lo amonesta, ¿no es cierto? Y también le dice claramente que él honrará a los que me honran. Y fíjese que estamos hablando también de algo, se puede decir hasta un poco litúrgico, ¿no? Pero yo lo relacioné con lo que en otras partes de la Biblia dice, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, Señor. Bueno, esta es la reflexión, que yo me parece mandato del Señor que honrando
su nombre, no solamente de labios, sino con actos, Él nos va a honrar. Porque es promesa que honraré a los que me honran, dice el Señor. Y esta gente, me pareció que con ese gesto tan lindo de honrar al Señor con su palabra, que sabemos que su palabra es el Verbo, y sabemos que el verbo es Jesucristo mismo, fueron honrados y son prosperados, y es un partido pujante con muchísimos problemas como todos, pero están en la órbita de la honra que Dios promete para quienes los honran, no solamente de labios, sino con sus actos. Vamos a creer que estas personas que decidieron honrar a Dios en la Municipalidad de Ituzaingó llevan una vida o intentan llevar una vida de honra a Dios. Y ese es el mensaje que quisiera compartirles con ustedes, ¿no? Como siempre me gusta aplicar algún concepto práctico o pragmático para las cosas que hacemos y pensamos, que pensemos y que incluso podemos subir al grupo en fotos o en reflexiones, cosas que ustedes hayan visto o que ustedes mismos hagan o que vean que otros hagan y que dicen también, o sea, no solamente de palabras, sino de en actos, que honren a Dios. A mí me gusta, como siempre digo, los que en la bici, en el auto o en la moto, o aún algunas personas, aún en el frente de sus casas, ponen el pescadito, el ixoyé, ese símbolo del cristiano antiguo, del cristiano primitivo, el primer cristiano. A mí me encanta. Cuando veo un auto o una moto con un pescadito, me cuido de honrar a esa persona. Y lo siento un hermano, más allá de cómo sea esa persona, porque primeramente él se está declarando un cristiano incluso de la iglesia primitiva, ¿no? Ese es el significado del pescadito, del ixoyé. Y fíjese que en el Salmo 15:4 dice: ¿quién habitará en el monte santo? Los que honran a los que temen a Jehová. De esto estoy hablando cuando yo les digo que para poner ejemplos de las cosas que podemos subir al grupo, puede subir la foto de alguien que tenga el pescadito, el ixoyé. Funciona como propiedad transitiva. ¿Se acuerda en matemática que si un elemento A está relacionado con B y B está relacionado con C, por propiedad transitiva, significa que A está relacionado con C? Esto es como que si una persona honra a Dios, yo debo honrar a esa persona, porque es una temerosa de Jehová, tiene temor de Dios. Y es una propiedad transitiva para mí, yo la encuentro hermosa, ¿no? Y entonces también esto me llevó a pensar en qué hacemos en el día a día para no caer en ese pecado de que hablaba Isaías, de que solo honremos de labios, que nos declaremos cristianos y no hagamos las cosas que podemos hacer, que están a nuestro alcance, en medio de esta generación perversa, como dice la Biblia, para honrar a Dios. A Dios se lo honra, valga la redundancia, no solamente con alabanzas, con canciones, con declaraciones, con sacrificio de labios, como dice en alguna parte de la Biblia, sino también con nuestros actos, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestras formas de intentar parecernos cada día a Jesús, a veces aún renunciando a nuestros derechos, o poniendo la mejilla otra vez, o reconociendo nuestros errores y pecados una y otra vez. De esa manera, hermano o hermana, honramos a Dios. Y yo quisiera transmitir esto para que nos pongamos en esa órbita, ¿no? De tener por seguro que Dios honrará a los que lo honran. La honra dando gloria y honor al único que se lo merece, como dice en Apocalipsis, ¿no? Está en la adoración celestial. Si me acompaña, ¿de qué estamos hablando? Fíjese, si estas personas que dicen el libro de Revelación adoran de esta manera que vamos a leer,
al Señor que queda para nosotros, que nos movemos entre mortales, ¿no? Fíjese, dice Apocalipsis 4:11 es el versículo clave, pero nos remontamos un poquito antes y dice, el 9 dice, Apocalipsis 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Wow, ¿no? Muchos teólogos dicen que estos 24 ancianos no se sabe muy bien a ciencia cierta quiénes van a ser, pero que están coronados. Algunos dicen que son 12 apóstoles del Nuevo Testamento y las 12 personas más relevantes del Antiguo Testamento, ¿no? Es una teoría para gente muy docta en las Escrituras. La cosa que estos 24 ancianos arrojan sus coronas delante del trono y se arrodillan a adorar a Dios. Y estamos hablando de una adoración celestial en el cielo. Imagínense qué queda para nosotros. O sea que yo lo invito, y como siempre digo, las cosas que yo puedo llegar a poner por mensaje, por consejo, por una ayuda, son previamente para mí, para que yo las intente cumplir. O sea, pongámonos en esa órbita de honrar a Dios con nuestros actos, con nuestra forma de vestir. También sobre eso hay muchas teorías, ¿no? Pero piensen esto nomás para hacerlo cortito, conciso. ¿No le parece que nos tenemos que vestir diferente a cómo se visten la gente del mundo? Que la forma de vestir o de parecer tiene importancia. Límpieselo de adentro y límpieselo de afuera, dice en una parte de Jesús, ¿se acuerda? O sea que es una integridad que nos toca a nosotros, en esa vara tan alta que pone el Señor. Pero que es posible. Si una mujer principalmente, o un varón también, ¿por qué no?, se viste provocativamente como se visten en el mundo, haciendo pecar con los ojos a otras personas que son inconversas o aún a creyentes, ¿le parece que está honrando a Dios? Me parece que no. Me parece lógico que no. En nuestra forma de vestir también tenemos que reflejar que somos diferentes, que honramos a Dios, que vamos menguando nuestro yo, diciendo quiero parecer o quiero tener la imagen de cómo es un hombre y una mujer en el mundo, de cómo se viste, provocativamente estamos hablando, para menguar, decir, no, yo voy a vestirme de la forma que Dios le agrada, haciendo no pecar al que me viera. ¿No le parece? De tal manera, o de igual manera, también la forma de hablar, de expresarnos, la forma de poner la otra mejilla. No podemos hablar ni reaccionar de la misma manera que reaccionan y que hablan en el mundo. Las personas tienen que, cuando nos vean a actuar o a hablar, tienen que saber que somos diferentes, que intentamos ser diferentes, que estamos tratando de honrar a nuestro Dios, no solamente con nuestra forma de declararnos cristianos, sino con la forma de hablar y la forma de actuar, para que sepan que nosotros estamos intentando agradar a Dios. Honra y gloria le damos con nuestros actos. Porque fíjese, el mismo Señor Jesús dice en Juan 12:26, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviera allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que ahí el Señor también agrega esto de que del servicio a Dios, y esa honra va a ser recíproca. O sea que si nosotros, sirviendo al Señor Jesús con todos sus mandamientos y todos sus mandamientos de amor, siempre tenemos que pensar que son mandamientos de amor para que estemos mejor, para que seamos mejores, para que seamos santos y apartados de este mundo y de esta generación perversa, la relación será recíproca. Honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Es promesa no solamente del Antiguo Testamento, como acabamos de ver, sino del Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesús nos dice que mi Padre le honrará si lo servimos a Él. Que así que le agradezco muchísimo el tiempo, le agradezco a la Iglesia la posibilidad de compartir este mensaje.
y lo invito a que suban el grupo. Yo me trataré de ocupar adjuntándolo en este mensaje. Una foto como ejemplo de personas que honran a Dios y que por eso Dios los honra a ellos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, iglesia. Amén.